El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy vamos a hablar del liderazgo, vamos a hablar de poder mental, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Y para eso hemos invitado nada más y nada menos que a Michely Castilla. Ella, pues, hay que contar su historia. Es una colombiana, tiene 30 años, pero a los 18 años creó su primer negocio. Y de ahí en adelante no para, obviamente con algunos tropiezos, pero siempre teniendo la visión clara hacia el futuro. Michely, gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia, para mí es un honor estar acá. Bueno, pues es que en Entrevistas con Alma de País también visibilizamos a esos jóvenes que hacen de Colombia un mejor lugar para vivir, que ayudan a otras personas también a poder empoderarse, valga la redundancia, y a encontrar ese proyecto de vida que todos tenemos, porque todos podríamos decir, tenemos un proyecto de vida, el tema es encontrarlo. Totalmente, totalmente. Yo pienso que precisamente en esas, o sea, en la edad de 15, 16, 17 años, es donde se forma una persona para luego ser una persona que aporte a la sociedad, ¿sabes? Que sea una persona que genere, ya sea empleo, que genere ideas, que genere cosas, y desde ahí pues obviamente empieza el cambio. Claro, por eso también el gobierno nacional le apuesta el todo por el todo a la juventud, a los jóvenes. Este es un gobierno que cree en la juventud, incluso cree en esos jóvenes que de repente les ha costado un poco encontrar el camino, pero a esos son a los que más hay que ayudar y a los que más hay que apostarle. 100%. Yo soy prueba viviente de eso porque yo a los 17 años no sabía qué hacer con mi vida, ¿sabes? Yo decía, bueno, estoy estudiando negocios internacionales, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estoy haciendo esto? Me sentía súper perdida, estábamos pasando una situación súper difícil en mi familia y ahí, con las herramientas adecuadas, fue que mi vida se transformó totalmente. Claro, hablemos particularmente de eso. Decíamos en la introducción que usted a los 18 años crea una empresa, por decirlo de alguna manera, una red de 15.000 personas. Eso se dice muy rápido, pero tuvo que haber existido un gran trabajo detrás. ¿Cómo es esa historia, Michely? Sí, Patricia, claro. O sea, a veces hasta yo digo, ¿cómo lo hice con 18 años? Sí. Mi papá, bueno, siempre tuvo mucho dinero, pero en ese momento tuvimos una crisis financiera y yo decía, bueno, una de dos, me están presentando este negocio, lo hago con miedos, con todo, o simplemente me voy a hacer de pronto, no sé, a emplearme, pero tal vez por algo que no me va a alcanzar para ayudarle a mi papá, para ayudarle a mi familia con todo lo que están viviendo. Entonces, pues dije, no, me voy por la segunda opción porque tengo que ayudarlos. ¿Y era una empresa de qué? Era una empresa que comercializaba café en Colombia. Sí. Entonces yo dije, no, voy a hacerlo. Empecé, obviamente fueron más o menos 8 meses donde no vi ningún resultado monetario, pero ahí fue donde se construyó mucho de mi liderazgo, de mi carácter, de saber que a veces uno renuncia a algo cuando ya está a punto de lograrlo. Entonces fueron 8 meses donde mi papá estaba en un hospital, él tuvo un accidente súper fuerte y él estaba en el hospital, necesitábamos dinero para muchas cosas y veníamos de nunca haber vivido una escasez así. Entonces fue un tema súper retante, pero también fue un tema que yo hoy digo, qué rico que un joven a los 18 años empiece a leer otras cosas, ¿sabes? Que empiece a ver otras cosas, porque uno a los 18, ¿qué hace? A los 18 años, ¿qué hace? Sí, no, rumba, novios, novias. Y no está mal, sí, no está mal, pero cuando es solo,
o sea, el enfoque rumbas no está mal, pero cuando solo es ese enfoque, claramente se pasan los años y después empezar es más difícil. Entonces empecé a cambiar un poquito mis hábitos. Con 18 años, jamás en la vida yo había llevado una agenda, escuchar audios, leer, pero empecé a hacer esas cosas y claramente después de los 8 meses empecé a crecer. A vender café. A construir equipos de trabajo exitosos, o sea, y eran personas que me llevaban 40 años, que eran doctores, que eran abogados, y empecé a mirar estrategias de cómo poner ese producto acá en Colombia, y a mis 21 años llegamos como a 15.000 personas. Bueno, fue una cosa impresionante. Vendiendo café. Es que es vendiendo café. Pero además, antes de continuar con esta historia que es maravillosa, que tiene algunos tropiezos, por supuesto, que vamos a compartir con ustedes. Usted es una gran conferencista. Hoy en día es una de las mujeres que podríamos decir colombianas que se la pasa dando conferencias por el mundo, es coach, además de eso, es escritora, también hay que decirlo, más adelante hablaremos de 2 libros que ha escrito, y se formó con los mejores, y quienes saben de los mejores conferencistas o de los mejores coach en el mundo, pues deben conocer a un hombre que se llama John Maxwell, que es uno de los más reconocidos y exitosos escritores conferencistas estadounidenses, sobre todo en temas de liderazgo. ¿Cómo se forma usted con él? ¿En qué momento se lo encuentra? Me lo encuentro justo después de la muerte de mi papá. Mi papá se muere, ahí tuve la primera crisis financiera mía, o sea, personal, perdí un montonón de dinero y me acuerdo que, bueno, yo hago un paréntesis porque en la vida y en los negocios, todos los que avanzamos siempre vamos a perder en ese camino. Si no has perdido es porque no estás avanzando. Entonces, perdí un montón de dinero, tenía una camioneta y dije, vi la certificación con John Maxwell, hice todo el proceso, pasé y dije, ok, esto me vale tanto, vendí la camioneta, me fui a la certificación y allá conocí 2 grandes amigas con las que luego hemos hecho negocios, proyectos, cosas, y de esa manera fue que yo empecé con John Maxwell y ha sido una bendición total. Pues es así como estamos evidenciando historias de colombianos como usted, que nos ve y nos escucha, que todos los días le apuesta a Colombia y que tiene algo que contar y compartir con nosotros. En una pequeña pausa volvemos con Micheli para hablar de todo lo que tiene que ver con el ser líder, el emprendimiento y, por supuesto, el país que nos interesa tanto a todos. Tienes entre 18 y 28 años y quieres conocer lo que nos hace auténticos y únicos en Colombia. Inscríbete en formulario colombiar.canal13.com.co. Ven a vivir una experiencia mágica en nuestro docu-reality de turismo y vamos a colombiar en el país de la belleza. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Continuamos en entrevistas con Alma de País, hoy con Micheli Castilla. Ella es una colombiana quien es experta hoy en día en temas de liderazgo, es coach, es escritora, es conferencista, por supuesto, y además de todo es empresaria. Oiga, Micheli, usted recibió un doctorado honoris causa, que eso es algo muy importante, que se lo otorgan solamente a quienes pues realmente tienen un aporte o han hecho un aporte a la humanidad, y se lo otorgó la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué se lo dieron? Bueno, precisamente porque desde muy joven empecé a apoyar a otros jóvenes, no solamente en Colombia, sino en países vecinos como Perú, como México, como Ecuador, precisamente a emprender, a liderar, a construirse, a ser oradores y digamos que por la carrera desde muy corta edad. ¿Y eso lo hizo también a través de la empresa de café? No. ¿Eso lo hizo a través de qué? Eso pues lo he hecho a través de conferencias mías, de diferentes cosas. También estuve en una charla TED. Entonces, digamos que todas esas conferencias han ido como con ese sentido de apoyar a los jóvenes y obviamente a cualquier persona que quiera crecer. Bueno, cuando hablamos de liderazgo, y hoy en día se habla mucho de esas palabras, ¿no? Liderazgo, emprendimiento, mujer emprendedora.
¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de liderazgo, ¿a qué nos referimos? Tú tienes toda la razón, Patricia, porque hoy yo creo que antes no se escuchaba tanto esas palabras y hoy todo el Sí. tiempo liderazgo, etcétera, pero cuando vamos a la raíz es realmente, yo siento que parte de poder influir primero en la vida propia. Cuando tú influyes en tu vida, en que, por ejemplo, te da miedo hacer algo y aún así lo haces, en tus hábitos, en tu mentalidad, o sea, primero influyes en ti y luego empiezas a influir en otras personas para llevarlos de un punto A a un punto B. Entonces, imagínate el liderazgo, lo que realmente hoy es tan importante en las organizaciones, en las empresas, en el gobierno, porque es llevar muchas personas de un punto A a un punto B y que esas personas se transformen en ese camino. Es como la persona que va al frente diciendo, hey, por acá es el camino, yo ya lo crucé y te doy las herramientas para que tú lo hagas. ¿Y cómo puede uno identificar un líder? Porque obviamente no todos tienen las capacidades de ser líderes, porque si todos fuéramos líderes, pues ¿a quién lideramos? ¿Cierto? Claro, claro. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que el líder, más que nacer con porque uno piensa que el líder es aquel que entra y saluda a todos y tiene esa manera empatía, esa luz que brilla. Y claro, es importante, pero realmente el líder es una persona trabajada que ha dedicado horas, dinero, energía en convertirse en una persona capaz de llevar a otras personas y capaz de influir en otras personas. Entonces, ¿cómo uno reconoce un líder? Porque es el que hace más de lo que tú le pides, porque es el que va un poquito más allá, porque es el que está pendiente de los detalles, porque es una persona que es ordinaria, pero hace cosas extras y lo ponen a ser una persona extraordinaria. Tú dices, quiero trabajar con esta persona, porque es capaz no solamente de llevarse al mismo, sino de llevar a otras personas. ¿Y Colombia cómo está en términos de liderazgo? Es decir, tenemos, usted que todos los días trabaja seguramente con estas personas para empoderarlas y sacarlas adelante, ¿los colombianos sí tenemos buen insumo o nos cuesta trabajo creer que somos buenos? Yo creo, y esto también lo dice Yokoi Kenji, que es un gran conferencista, y es que los colombianos tenemos, o sea, la palabra es perrenque, Sí. tenemos un empuje, un liderazgo, y lo único que nos detiene es no creer. Es impresionante las personas que yo he visto en Colombia, lo que han creado, lo que han hecho, y solamente falta creencia, porque es que tú ves a un colombiano y llega abriéndose caminos, llega sabiendo qué quiere, pero llega a un punto que se detiene. Yo no sé, claro, tiene que ver con un tema cultural de que nos creemos menos, de que no nos creemos capaces, de que como somos colombianos, pero creo que uno de los mejores liderazgos que yo he visto en el mundo es de los colombianos. ¿Y quieres saber por qué? ¿Por qué no creemos en nosotros? Yo siento que es porque siempre desde pequeños hemos visto en el entorno, en el contexto, es que los europeos, los americanos, el sueño americano, y siempre pensamos que la solución está afuera. Está en Estados Unidos, está en Europa, está en otro lado, y no sabemos que la solución está acá, adentro, y tenemos todo para hacer algo gigante y cambiar el país. Michelle, y sin embargo, no toda su historia ha sido color de rosa. Pues claro, cuando uno a los 30 años pues ha tenido empresas y ha tenido más de 15.000 personas a su cargo o equipos de 15.000 personas vendiendo su café, pues también corre uno el riesgo de caer, de cometer errores. Y usted tuvo una pérdida financiera muy fuerte, paralela a una pérdida familiar también muy fuerte. ¿Cómo lidiar con eso, sobre todo cuando se es tan joven? Bueno, yo creo que y bueno, lo que tú dices, no solamente fue ese episodio, sino incluso empezando mi carrera a los 18 años, mi papá tuvo un accidente, se quedó sin piernas, o sea, eran muchas cosas y han habido episodios muy fuertes, sin embargo, y lo digo en mi libro, y porque yo siento que nada es casualidad, todo llega porque tiene que llegar, así sea muy duro. Es que los regalos, uno está acostumbrado a que el regalo llegue en un empaque súper lindo, que lo abras y huela delicioso. No, a veces los regalos llegan a través de la pérdida de un ser querido, llegan a través de perder dinero, de que alguien te traicione, porque eso te abre las puertas a algo más grande. Claramente al principio
me dio muy duro, lloré, pues es que soy humano, lloré, no quería salir, dije, "Ay, no más, no quiero hacer nada más", pero ya después que acepté la emoción, dije, bueno, esto me está pasando por algo. Y luego yo ya sé que después de cada reto gigante que atravieso, después de ese reto, digo, lo que se viene es grande. Tengo la siguiente cifra que me emociona y me preocupa y tiene que ver con las mujeres, porque si bien es cierto las mujeres somos muy emprendedoras, de un 100% solamente hay un 15% de mujeres que se lanzan a emprender. ¿Por qué? ¿Qué nos hace falta a nosotras como para poder echar a andar un proyecto, un negocio, un sueño? Bueno, yo siento que tiene que ver con algo que también hemos aprendido desde pequeñas y es un tema de dependencia. Yo no estoy diciendo, o sea, yo estoy a favor tanto como de los hombres como de las mujeres. Me encanta ver hombres creciendo, etcétera, pero a lo que voy con el tema de las mujeres es que nos enseñan desde pequeñas a depender. Cuando una mujer depende económicamente, emocionalmente de otra persona, ya sea de su esposo, etcétera, se crea algo en su mente y es yo no puedo sola, no puedo sola. Entonces cuando tú piensas que no puedes sola, efectivamente no te vas a lanzar a hacer algo nuevo porque estás en una zona de confort. Entonces dices, no, yo estoy acá protegida y por eso muchas mujeres incluso se aguantan violencia, se aguantan golpes y demás. Manipulaciones. Manipulación, ¿por qué? Porque en tu mente hay algo que te dice, yo no puedo sin esta persona. Entonces me aguanto y me aguanto, me quedo acá y cuando se me presenta la oportunidad, yo he visto unas mujeres con unos proyectos divinos y yo soy como que, ¿por qué no lo lanzas? No, pero qué tal que yo no pueda, qué tal que no se venda, qué tal, porque viene de una raíz de Claro. no puedo sola. Claro, hay que decir también que actualmente en el gobierno nacional pues hay muchos programas que impulsan realmente el empoderamiento femenino o de mujeres, la capacitación, el salir adelante, etcétera. El gobierno nacional, por ejemplo, a través de Prosperidad Social, del SENA, el Ministerio de la Igualdad, está realizando y articulando proyectos para sacar adelante precisamente todos los sueños que puedan tener las mujeres en Colombia y de repente es eso que usted dice, pero también en parte es una sociedad que todavía es muy machista y una falta de fe en nosotras mismas. Totalmente, y que a veces uno ve todos estos programas, estas herramientas, y uno dice, no, qué pereza, no es el momento, no es para mí, pero realmente esa información es la que lo lleva a uno a empezar a expandir su mente, a decir, sí hay, sí se puede, veo otras personas que también lo están haciendo, y obviamente eso va a ayudarme a impulsar. Hoy en día, ¿cuáles son sus canales de ayuda de cara precisamente a esas asesorías, acompañamientos que le hace usted a las personas que quieren sacar adelante un proyecto? Bueno, básicamente todo el tema de conferencias, que ahorita lo estamos expandiendo por varios países, el tema de mi libro creo que es una oportunidad súper cercana de empezar porque son herramientas súper sencillas, es un libro súper sencillo de leerse y a través de un programa que estoy a punto de lanzar donde voy a enfocarme en cada persona a que vaya de un punto A a un punto B. Pero básicamente la buscan a través de las redes sociales, de la página web, usted también dona parte de su tiempo. Exactamente, a través de mis redes sociales, de mi página web, por ahí son los canales. Hay un libro suyo, no vamos a hablar todavía del libro de los zombies, como que vamos adelantando un poco el título, que es coautora de un libro que se llama Mujeres que se atreven. Y estamos hablando de las mujeres que se atreven precisamente y de las que no se atreven. ¿Cuál es el ejercicio de vida que deberían hacer las mujeres para atreverse? Yo creo que es empezar a dar pasos pequeños, porque normalmente las mujeres queremos todo ya, ¿no? Entonces, me sueño con esto, pero lo ves tan lejano que jamás arrancas. Yo creo que es empezar, ¿qué es lo siguiente que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer hoy? Un pequeño paso para estar cerca de lo que quiero. Es empezar con cosas simples. Yo creo que la grandeza está en eso, en empezar con cosas simples. Y de cara, por ejemplo, a los jóvenes en el campo, el gobierno nacional también le apuesta a la juventud en el campo y al campo en general. Pero vemos también paralelamente que el joven quiere salir del campo porque no encuentra el proyecto allí. ¿Qué decirle a todos estos jóvenes que nos están viendo en región? Porque además le digo, Micheli, que son muchísimos,
los que se conectan con nosotros a través de entrevistas en las regiones y que no encuentran el sueño en el campo, sino aparentemente en la ciudad? Bueno, yo creo que volvemos a lo mismo y es entender que a donde yo me vaya, el poder que tengo está aquí y es qué hacer con lo que tengo y empezar a ver eso que tengo como una maravilla, porque realmente si nos damos cuenta, todo el tema del campo ni siquiera es el futuro, es la riqueza del presente. O sea, te imaginas poder, o sea, que estos jóvenes pongan sus habilidades a crear algo demasiado poderoso desde el campo, que realmente hoy es la nueva riqueza, o sea, es la comida, es absolutamente todo. El agua, la naturaleza, el medio ambiente. Hablemos del marketing digital aplicado específicamente a usted como conferencista, escritora, también como marca personal. Bueno, es algo que definitivamente, yo digo algo, que siempre hay que tener como un equilibrio con todo, ¿no? El equilibrio de estar aquí, conociéndote, hablándote, estar acá, pero también usar, por ejemplo, todas las herramientas como el marketing digital para llegar a muchísimas más personas, que de hecho así fue que empezamos a alcanzar el bestseller del libro, porque te hace llegar a personas que no te conocían y es maravilloso poder hacer algo que no tenés tú que ir a una tarima para que te conozcan, sino que a través de las redes sociales, que hoy en día todos estamos, ponemos gran parte de nuestro tiempo en eso y poder empezar a conocer otra información ha sido de verdad muy importante. ¿Y cuál es la clave? Y esta pregunta es importante para todas las personas que quizá no tengan acceso a ese tipo de información. ¿Cuál es la clave del marketing digital y qué es el marketing digital? Bueno, yo creo que la clave parece como cliché y parece como fuera del tema, pero yo creo que la clave es ser coherente y realmente tener un propósito súper claro para agregar valor, porque yo creo que fuera de las estrategias del marketing digital, de que tú llegues a muchas más personas en otros países, en otras ciudades, es que tú estés conectado realmente con lo que tú haces y te apasione y seas coherente con eso. ¿Por qué? Porque es genuino. Exacto. Cuando tú aportas valor y aportas valor a más personas, eso se expande de manera, claro, el marketing ayuda, pero si no es genuino y si no es coherente, claramente va a tener un tope. Pero se maneja a través de contenidos, se maneja a través de ads, de publicidad pagada en las redes. ¿Cómo se maneja? Sí, claro. Tiene que ser orgánico, todo lo que tú subes de manera que lo pones y las personas lo comentan, también con publicidad paga, también en medios, hemos estado en varios medios de varios países, todo esto hace como parte de la estrategia. Bueno, ya después de la pausa hablaremos del libro que se llama Zombie Modo Off. Zombie Modo Off, es decir, ¿cuántos de nosotros de verdad vivimos la vida al estilo zombies? Ya volvemos. Avanza la reforma agraria y con el gobierno del cambio, la tierra está volviendo a manos campesinas. ¿Quieres participar? Sigue estos 3 pasos. 1. Convoca a la Asamblea Campesina Popular en tu municipio. 2. Organiza el Comité Municipal de la Reforma Agraria. 3. Envía el acta de conformación del comité al correo asambleascampesinas@minagricultura.gov.co. Con tu apoyo, las tierras fértiles sembrarán la paz y el alimento de una Colombia potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Entramos a nuestro tercer y último segmento en entrevistas con Alma de País, hoy hablando con Michely Castilla. Y ella pues nos trae este libro que ya es de los más vendidos en Amazon. Se llama Zombie Modo Off. ¿Estamos muy zombies, Michely? Demasiado, todo. ¿De verdad? Claro. ¿Por qué? Porque creo que la gran parte de nuestro tiempo vivimos en automático. Uy, ¿qué significa eso? En automático cuando, bueno, en diferentes ocasiones, cuando, por ejemplo, alguien te lanza una ofensa y tú inmediatamente reaccionas con la información que ya tienes, o por ejemplo, no sé si
o sea, yo creo que a todos nos ha pasado que año tras año repetimos algo, ya sea una mala relación de pareja, falta de dinero, estrés, falta de salud. Y es como un círculo año tras año y precisamente es porque estamos en automático, repetimos, es como cuando nos despertamos en la mañana y automáticamente nos bañamos y es más, no sé si te ha pasado cuando uno va manejando en automático y te das cuenta que estoy manejando y a veces uno va conduciendo y llega a la casa y dice, es una actividad inconsciente. Inconsciente. Y lo que sucede es que la mayoría de actividades y la mayoría de pensamientos que tenemos son inconscientes. ¿Y cómo volver a esa conciencia? Bueno, precisamente en el libro está así como paso por paso, porque realmente yo creo que una de las raíces es estar presente en aquí ahora, porque siempre estamos pensando lo que pasó ayer, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar ahorita, y es poder disfrutarnos, empezar a disfrutarnos este presente que tenemos y empezar a conectar realmente con nuestro poder. Y hablando de poderes, ¿cuál es el poder de la mente? Uno escucha y ve, no, que la programación neurolingüística, que la metafísica, que el poder de la mente, que piénsalo y será realidad, que, en fin, ¿en dónde está el poder de la mente? Bueno, básicamente, y lo digo en la charla TED que hice, y es nuestra mente tiene voy a explicarlo así como con palabras muy así, sencillas. Muy sencillas. Nuestra mente tiene unos cablecitos y en esos cablecitos pasa la información en la que siempre hemos pensado toda la vida. Entonces, por ejemplo, no, yo no puedo hacer tal cosa. O, por ejemplo, había una que decía, creo que mi abuelito, como que el dinero es sucio, cochino, no, lávese las manos cuando coja dinero, o el dinero no crece en los árboles, por ejemplo. Entonces, en esos cables se va depositando esa información. Cuando es repetitiva, año tras año, ese cable, esa red neuronal, se vuelve gruesa y cada vez es más difícil de romper y desde ahí dirigimos toda nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en Zombie Mode Off, yo digo, realmente lo que tenemos en nuestra mente es como una ciudad donde las personitas que están ahí, yo lo tipifico así, como que las personitas que están ahí simplemente ya tienen una información y en base a eso creamos todo nuestro entorno, la casa en la que vivimos, la gente con la que nos relacionamos, solamente es un reflejo de lo que estamos pensando. ¿Y cómo hacemos los seres humanos, por ejemplo, en temas tan sencillos o tan profundos como la paz, como la violencia en Colombia, como el conflicto armado? Todos nosotros hemos tenido algún familiar que ha sido víctima de la violencia. Sí. En Colombia nadie se salva de eso porque son más de 50 años de generaciones que han sacrificado sus vidas para que otros vivan. Y esa información que pasa por esos cablecitos de los que usted habla y que seguramente hoy en día ya todos tenemos casi como troncos, y lo que hacemos es repetir opiniones y repetir ideas y opiniones y pensamientos. ¿Cómo cortar con eso? Bueno, yo creo que ahí también claramente influye el contexto, porque si has nacido en un lugar donde tienes guerra todo el tiempo, donde has visto morir a tus papás, donde has visto morir a tu familia, yo creo que desde la empatía digo, es mucho más complejo hacer una transformación ahí. Se puede, porque he visto esos casos, pero empáticamente digo, qué duro, tú ver la violencia tan cerca y poder cambiar tus creencias y cambiar tus patrones de pensamiento. Sin embargo, es resignificar lo que pasa. Por ejemplo, cuando pasó lo de mi papá, yo le di un significado diferente. Dije, es la oportunidad que nunca tuve en la vida de estar con él. Sí, está sin piernas, pero es la oportunidad que tengo de hablar con él y lo empecé a resignificar y me lo empecé a contar en mi mente y hoy en día yo cuento la historia y me da demasiada felicidad. Antes lloraba y me parecía una tragedia. ¿Y cómo acabar con esos discursos negativos nacionales? En las redes, en Twitter, ahora X, en Instagram, en los noticieros. ¿Cómo acabar con ese discurso tan negativo y esa fractura social en la que vive Colombia? Claro, yo creo que empieza cada uno, o sea, uno solito
empezando a ver las cosas desde otro punto de vista, porque cuando uno cambia su perspectiva, se aleja, o sea, cuando uno está dentro del problema, ve todo distorsionado, pero cuando uno se empieza a alejar y entiende que las palabras que uno lanza crean la realidad, pues entre yo más diga qué ciudad tan terrible, qué país tan terrible, eso es lo que se va a empezar a generar. Y las personas piensan como, ay, yo por decir que el país está bien, no va a cambiar. No, pero si no es, o sea, estás creando una energía de, no estoy diciendo que digas que el país está bien o que, en fin, sino que digas, ¿cómo puedo solucionar? ¿Cómo puedo ser aporte? En vez de queja, ¿no? Porque cuando empiezas a quejarte simplemente creas más de lo mismo y no haces parte de la solución. Pero cuando dices, no, o sea, es un ejercicio que no lo hago siempre. Pero vamos a hacerlo, Micheli. Esa es la tarea. Porque no lo hago siempre, eso no es así, porque yo lo reconozco, soy un ser humano, pero la tarea es empezar a cambiar mi lenguaje. Miren, yo he creado cosas que las personas que están a mi lado dicen, eso que te pasó es un milagro, pero yo empiezo a hablar, o sea, hablar de esto va a salir, este negocio va a salir, esta conferencia se va a dar, esto va a pasar así. Cuando nosotros entendemos que nuestra responsabilidad en la sociedad es, hey, este país va a crecer, este país va a empezar a cambiar. La persona que está al lado mío ya no está recibiendo pura queja y basura de mí, sino que va a decir, tal vez al principio, eso es lo que usted cree, pero ya cuando tú empiezas te empiezan a ver más feliz, más tranquilo, eso se contagia. Imagínense donde todos tuviéramos un vocabulario de construcción. Yo estoy segura que empezaríamos a notar otra energía diferente y otras oportunidades y otras puertas abiertas para todos. Bueno, pues ojalá se dé, por supuesto, y se haga realidad ese cambio básicamente mental en el discurso nacional de los colombianos, que a veces sí, de verdad, exageramos un poco con el negativismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad que, como te decía, para mí un honor. Bueno, ahí está el libro de Micheli Castilla, Zombie Modo Off. Hoy nos lo trae, nos lo comparte y por supuesto parte de su vida y su historia aquí en Entrevistas con Alma de País. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.